Buen día, estimados jóvenes. La práctica de hoy consiste en el uso de la balanza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos distintos tipos de balanza. Dependiendo del tipo de medición o del tipo de análisis que necesitamos realizar, entonces de eso depende qué balanza utilizar. La precisión de cada dispositivo cambia dependiendo de la sensibilidad o resolución de cada uno. Tenemos dispositivos granatarios, tenemos dispositivos analíticos, dispositivos digitales. La primera balanza que tenemos acá en el laboratorio es la balanza granataria. La utilizamos para medir tal vez cantidades que no necesitamos que sean demasiado exactas o que haya demasiada precisión en la medición que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo utilizamos la balanza granataria? La primera cosa que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un dispositivo o un equipo de laboratorio es ver la capacidad y la resolución que esto tiene. Vemos que, por ejemplo, si vemos la etiqueta de esta balanza granataria, la cantidad máxima que podemos pesar son 610 gramos y tiene una sensibilidad de 0.1 gramos, o sea que no podemos pesar cantidades tan pequeñas o cantidades arriba de los 610 gramos. Entonces, vamos a utilizar un vidrio de reloj para que podamos realizar esta medición de la masa de una sal que tenemos acá, que es cloruro de sodio. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la balanza esté calibrada. ¿Y cómo hacemos esta comprobación? Esta comprobación se hace viendo que acá, por ejemplo, donde están las barras de la graduación, tiene una línea. Esa línea tiene que coincidir perfectamente con esta línea que está acá y que indica un 0. Una vez que esté calibrada, entonces procedemos a colocar nuestro vidrio de reloj. Si queremos pesar, hay dos maneras de pesar. En este dispositivo, por lo general, pesamos primero el instrumento que tenemos acá. Vamos moviendo la primera pesa que mide hasta 100 gramos. Entonces, vemos que mide menos de 40 gramos. Luego movemos la primera pesa que mide hasta 10 gramos. Y esperamos que se estabilice. Bueno, creo que mide menos ahí. Ahí está. Entonces pesa 37.567 gramos. Y necesitamos medir 10 gramos de cloruro de sodio. Adicionamos la masa justo en el centro de nuestro vidrio de reloj para evitar errores de instrumento. Bien, como ya conocíamos el peso del vidrio de reloj y solo necesitamos pesar 10 gramos de nuestra sustancia, en este caso la sal cloruro de sodio, entonces vemos que la línea todavía no coincide. Entonces adicionamos con mucho cuidado, con mucha cautela, cantidades pequeñas hasta que se alinee. Ahí vemos que se está moviendo lentamente. Vamos a adicionar un poquito más. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra masa de 10 gramos de cloruro de sodio. Continuamos. La siguiente balanza que tenemos acá es una balanza digital. La cantidad máxima que podemos pesar en esta balanza son 200 gramos. La sensibilidad es de 0.01 gramos. Vamos a utilizar siempre nuestro vidrio de reloj y lo vamos a colocar en el centro del plato de la balanza.
Podemos hacer dos cosas. Pesar como lo hicimos anteriormente, pesar el vidrio de reloj y luego sumar la masa que necesitamos, o simplemente tarar. Esperamos siempre que se estabilice. Bueno, aquí lo hizo de inmediato, pero siempre esperamos que se estabilice y que la marca esté en 0,00. Luego procedemos a pesar nuestra masa. Vamos a pesar siempre 10 gramos. Siempre lo hacemos en el centro de nuestro vidrio de reloj. Al principio estoy agregando cantidades grandes, pero en la medida que me voy acercando a la medición deseada, entonces lo voy haciendo con mucha cautela. Si la sustancia que estuviéramos midiendo viene tal vez granulada, entonces lo que hacemos es pesar la cantidad más próxima a la cantidad deseada, pero anotamos la cantidad exacta que nos mide el instrumento. Ahí están los 10 gramos exactos de cloruro de sodio. Para continuar, solamente recordarles que estas balanzas son las que disponemos en nuestros laboratorios de química. Son las balanzas que ustedes van a utilizar cuando ya vengan a tener sus experiencias de forma presencial. Luego, la balanza más exacta que disponemos es la balanza analítica. Lo primero que tenemos que hacer antes de utilizar nuestra balanza es verificar que esté perfectamente conectada. También tenemos que tener en cuenta que no haya una corriente de aire cerca o el aire acondicionado que tal vez esté en el laboratorio, pues que no esté encendido. Otra cosa es que los estudiantes tienen que trabajar en orden. ¿Por qué? Porque el zapateo o estas vibraciones que se generan con el movimiento de las personas hacen que la balanza pueda vibrar o no estabilizarse, y eso nos agrega un error en nuestra medición. Vamos a medir la misma sal, cloruro de sodio, en la misma cantidad. Lo único que tenemos que notar es que ya las capacidades de nuestra balanza y nuestra precisión varían. Solamente tienen que verificar que la balanza tiene la cantidad máxima y la cantidad mínima, o la resolución, la sensibilidad que esta tiene. Vamos a leer en la parte superior derecha que tiene 220 gramos. Esa es la capacidad máxima que nosotros podemos pesar o medir en esta balanza. Luego tenemos la cantidad mínima o la sensibilidad, que es de 0,001 gramos. Luego, tenemos que encender la balanza si no está encendida. Vemos que acá ya está encendida y está perfectamente en 0,000. Entonces, lo siguiente es abrir nuestras ventanas, porque esta balanza dispone de unas como puertecitas que nos ayudan a tener mayor precisión. Eso significa que la corriente de aire no va a generar muchas fluctuaciones en mi medida y ese error pues va a ser mínimo. Colocamos el vidrio de reloj siempre en el centro del plato de la balanza. Vamos a cerrar. Vamos a proceder a tarar. Abrimos las dos ventanas. En una ventana colocamos nuestra mano izquierda, donde vamos a tener el frasco con el reactivo o la sustancia que vamos a pesar, y con la otra mano, la mano derecha, la introducimos por la ventanita derecha y tenemos nuestra espátula para ir agregando poco a poco las cantidades de sustancia. Vamos a pesar siempre 10 gramos. Al principio introducimos cantidades más grandes porque vemos que estamos lejos de la masa deseada. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la cantidad deseada. Entonces, si logran apreciar la pantalla, ven y la sensibilidad de esta balanza. Vamos a cerrar la ventana. Esperamos se estabilice. Bueno, está estable, entonces esa sería la medición con la que vamos a trabajar. Para recordarles, tenemos distintos tipos de dispositivos. Dependiendo de la cantidad
que necesitamos pesar, entonces necesitaríamos una balanza de mayor precisión o una que no tenga tanta precisión. Como por ejemplo, si la práctica es demostrativa, tal vez necesitamos simplemente un estimado de la sustancia. Podemos utilizar una balanza granataria y, vamos a lograr ver los resultados que nosotros esperamos. Pero si es para un análisis químico que necesita mayor precisión, lo ideal es utilizar o una balanza digital o la balanza analítica. Espero les haya servido. Hasta la próxima.